Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el general Paco Moncayo Gallegos, ex alto jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta, y el general Luis Hernández, también ex ministro de la Defensa Nacional. Bienvenidos. Les pongo en análisis el tema del manejo de la seguridad, cuando hay grandes desafíos frente al crimen organizado, la delincuencia organizada, cuando no se entiende conceptualmente lo que representa el tema de la seguridad y defensa. Y hay que decirlo, hay un nombramiento, decisión del presidente de la República, él tiene esa atribución de ministro de Defensa, pero siempre es importante tener al menos fundamentos de la seguridad, la defensa, el desarrollo. Porque quiero poner como premisa un ejemplo. En Chile fue ministra de Guerra, se denominaba, Michelle Bachelet, quien luego fue presidenta de la República, quien se preparó en el instituto similar al IAEN en Quito, en sus buenos tiempos. Quien fue al Colegio Interamericano de Defensa, Michelle Bachelet, y así pudo asumir el cargo de ministra. Las improvisaciones en temas, sectores tan sensibles como la defensa y la seguridad, no se puede improvisar. General Paco Moncayo, ¿cómo manejar este gran desafío de la seguridad y la defensa desde el Ministerio de Defensa? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Qué gusto estar con usted. Qué satisfacción estar con Luis Hernández, el señor general ex ministro de la Defensa. El tema fundamental para un presidente es cómo conforma su gabinete. Evidentemente, es el equipo de trabajo. El presidente no puede estar en todo, pero sí puede poner a los mejores hombres y mujeres al frente de las distintas carteras de Estado, de manera de asegurar una conducción adecuada de los temas delicados que implican la gestión del gobierno nacional. Evidentemente, la Constitución así lo manda. El presidente puede designar ministros conforme a las normas que allí están establecidas y es esa su atribución. La propia Constitución dice qué personas no son elegibles para secretarios de Estado y lo que ustedes pueden observar es que el presidente ha cumplido las normas constitucionales de una manera absolutamente clara. Ahora, yo tengo una visión quizás un poquito más profunda cuando se suceden problemas de esta naturaleza. Obviamente, en una democracia, el presidente puede elegir ministros civiles para la defensa nacional. De eso no cabe ninguna duda. Por otra parte, también es evidente que este nombramiento ha sido sorpresivo. A todos nos tomó de sorpresa que un distinguido caballero guayaquileño que tiene antecedentes en temas de defensa personal y que es él mismo un experto en esa materia, que tiene empresas de seguridad, bueno, una persona con estos antecedentes haya sido designado como ministro de Defensa. Pero yo creo también que hay que darle el derecho al presidente, el derecho a la duda. Siendo como es un hombre joven, demostrando como ha demostrado cuando estuvo en la Asamblea presidiendo la Comisión Económica, en la propia campaña electoral, ser un hombre prudente, razonable,
que no está abierto a actitudes demagógicas. Me imagino que él y su equipo habrán analizado a fondo a quién iban a poner frente al Ministerio de Defensa. Por eso digo, esperemos a ver cómo él desempeña estas funciones. Debo deciros también, y Luis Hernández me dará la razón, que el hecho de que sea militar no asegura que sea un buen ministro de Defensa. Porque no es solamente el haber llegado a un grado, en fin, lo que puede caracterizar a una persona que va a desempeñarse en una área que no es la que normalmente a lo largo de la carrera acostumbraba a esa persona a cumplir funciones que están muy claramente establecidas, con procedimientos muy bien meditados, de manera que no es que sea civil, no es que sea militar. Han designado a este ilustre ciudadano, esperemos que actúe con prudencia, que entienda bien la delicadeza del cargo. No olvide el señor ministro que ha habido problemas en la historia del Ecuador. Recuerde usted, Miguel, recuerde Luis, cuando el señor presidente Blasco Ibarra puso a su sobrino en el Ministerio de Defensa. Hubo algunos temas complicados allí, y yo diría que una de las causas por las que no terminó ese periodo, una de ellas, ¿no?, fue precisamente por no haber acertado a elegir un buen ministro de Defensa. Esperemos, vuelvo a decir, que este ministro, con prudencia, de lo que le escuché al asumir el cargo, me parece que la tiene, llegue, sepa que existe en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, expertos que hay que escucharles. No hay que escucharle a uno solo, no hay que escucharle a una sola fuerza, hay que escuchar a todos, hay que exigir que cualquier proyecto sea sustentado técnicamente para que no pase lo que sucedió, por ejemplo, en el gobierno anterior, que la policía le dijo al presidente que había que graduar 8,000 policías, y se graduó 8,000 policías que no tenían entrenamiento, que no tenían armas, que no tenían... En fin, el ministro, haciendo uso del buen juicio, sabrá escuchar a los mandos, hacer funcionar bien el sistema, no tomar decisiones precipitadas, no meterle al ministerio en aspectos de politiquería barata de la que se hace en este país. Deseemos, porque eso es bueno para los ecuatorianos, que tenga éxito en las funciones que le han encomendado. Bienvenido al general Luis Hernández, exministro de la Defensa Nacional. A ver, de su última experiencia, ¿cuál es el papel? Se entiende que es el interlocutor entre el Ejecutivo y el alto mando militar, Fuerzas Armadas en definitiva. ¿Cuánto se necesita una experiencia, más allá del derecho, reitero, que tiene el presidente a nombrar a sus representantes en las secretarías de Estado? Buen día, general Hernández. Por favor, el audio, Luis. Muy buenos días, mi general. Un gusto estar aquí. Es un honor para mí compartir este panel con mi general Moncayo. Todos le conocemos de un valor nacional de trascendencia y ejemplo permanente. Mi comandante en el CENEPA, siempre me acuerdo de estos momentos que cuando conversamos, como que me rejuvenezco un poco. Es un gusto estar aquí, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Me uno a las palabras sabias, de buena fe, como siempre, de mi general, referidas al tema de la designación del ministro de Defensa. Yo creo que estamos viviendo en democracia y nosotros tenemos que fortalecer la democracia. Y una forma de fortalecer la democracia es justamente respetar el orden constituido, las decisiones legítimamente tomadas por las autoridades, en este caso legítimamente elegidas. Yo solamente quisiera poner un ejemplo porque lo conozco de cerca. Cuando yo fui ayudante de Miguel Gallardo, yo fui, él era obviamente el ministro de Defensa, pero yo antes de ser ayudante de él, yo estuve justamente en el War College en Estados Unidos, inicios del año 1992.
Y yo tenía un compañero colombiano del ejército colombiano, y Colombia vivía un gran problema que siempre ha estado casi permanente de seguridad, un gran problema de seguridad. Y de pronto el gobierno decidió nombrar un ministro civil, y eso fue para un impacto para la sociedad y para las propias Fuerzas Armadas. ¿Cómo puede un civil estar de ministro de Defensa cuando estamos en guerra interna con las FARC, con el M-19, etcétera, etcétera? Y le designó al doctor Rafael Pardo. No sé si ustedes se acuerdan, Rafael Pardo. Claro, Rafael Pardo García, ministro de Defensa. Sí, señor. Correcto. Ministro de Defensa, ¿él qué era? Era un economista y era un experto en planeación urbana. Dos temas alejados de la seguridad. Pero se desempeñó muy bien. Fue una persona que se adentró en las necesidades de las Fuerzas Armadas y en transmitir adecuadamente las necesidades y los objetivos políticos del gobierno para que sean cumplidos con las Fuerzas Armadas. Y así tenemos que desde el 92, salvo que no me acuerde algo que no sea lo correcto, del 92 hasta la presente fecha, Colombia siempre ha tenido ministros de defensa civiles. Esto no quiere decir que en un momento pueda haber un ministro de defensa militar. Está todo en el deseo y cómo quiere manejar el tema el señor presidente de la República, cualquiera que sea el del momento. Igual tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos casi un 95% del tiempo ha sido un ministro de defensa civil. Y ahora tenemos que en el gobierno del presidente Biden, el ministro es un general que fue comandante del Comando Central, me parece, en el Asia. Entonces, creo que lo más importante en este tema es la relación que exista entre el ministro de Defensa y el alto mando militar. Es muy importante que el ministro de Defensa transmita adecuadamente cuál es el objetivo político que tiene el gobierno para que lo implemente las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, a través de sus mandos, tiene que explicar adecuadamente cómo va a influir ese objetivo político en la misión que cumplan las Fuerzas Armadas. Aquí es muy importante una asesoría de muy buena fe. Y como dijo Mijael Moncayo, se necesita que escuche a varios actores, no solamente a los que están cercanos a él, ni a los mandos actuales posiblemente que vayan a estar con él, sino que abra su abanico de asesoría y de conocimiento. Hay un añadido también, es un hombre que sin embargo está en temas como compañías de seguridad, etcétera. Es una persona que está en el tema de seguridad. Es que ponemos nosotros al ministro Rafael Pardo. Él estaba en el ambiente de economía y planeación urbana. El ministro actual, el señor Lafredo, en cambio está y vive en el ambiente de seguridad. O sea, no es desconocido lo que va a tratar. Obviamente, el nivel estratégico, él va a tener que asesorarse por los mandos militares que, como dije anteriormente, tienen que tener un gran liderazgo. Liderazgo de los mandos militares también significa relacionarse muy bien con el nivel político, porque ellos están en el nivel político-militar y tienen que manejarlo adecuadamente para sacar adelante la misión, en este caso política, que dé el gobierno hacia las Fuerzas Armadas. Por cierto, general Hernández, cierto es bueno conocer aspectos tácticos, operativos, pero también hay que tener una visión global de planificación, de política, de planes, de estrategias, general Hernández. Sí, indudablemente, y es para eso que existe el comando conjunto. Es para eso que él tendrá sus asesores, y obviamente ellos le presentarán los planes, ellos le presentarán los diferentes aspectos, y obviamente él va a manejar ese tema. No hay que olvidarse también que él es un empresario, y un empresario maneja una estrategia. Y no hay mucha diferencia entre en los conceptos fundamentales de una estrategia. Usted tiene una estrategia para sacar adelante un negocio y tiene una estrategia para sacar adelante una misión militar. El concepto es parecido. Lo que pasa es que los recursos son diferentes, sin lugar a dudas.
Entonces yo creo, como dijo mi general, tenemos que esperar. Yo soy de las personas que veo siempre esas designaciones con optimismo y obviamente con la cautela necesaria. Y obviamente vivimos en democracia y estaremos aquí para realizar las críticas constructivas si es que vemos que hay situaciones que ameritan ser comentadas de manera que puedan, con un criterio, tal vez ser rectificadas. Entonces yo lo que creo es que es muy importante la forma como las Fuerzas Armadas, sus mandos militares, entreguen el conocimiento, un conocimiento generoso, porque están entregando a un ecuatoriano que quiere sacar adelante su misión. Yo creo que las Fuerzas Armadas siempre están pensando en lo que necesita el país y cómo sacar adelante, en este caso, un país que permita llegar a una pacificación adecuada que nos permita vivir a los ecuatorianos en paz. Yo creo que esa es una misión que tenemos todos los ecuatorianos y aquí es muy importante el trabajo en conjunto, de manera que saque adelante la misión adecuadamente el gobierno a través de su ministro de Defensa y obviamente los que implementan esta misión y su ejecución, que son las Fuerzas Armadas. General Paco Moncayo, por cierto, las críticas constructivas que se han formulado en los primeros días con la designación de Giancarlo Lofredo es pasar por el entendimiento del manejo de la política de defensa, que deviene de una directriz del presidente de la República, porque inicialmente el flamante ministro decía que esto pudiera resolverse con decretos, con emisión de decretos, y él mismo en el camino dijo, bueno, pero nosotros no emitimos decretos, hay que estar claros en los conceptos. Los decretos son ejecutivos, emite el presidente de la República, el ministro emite directivas de defensa para hacer operativos los decretos ejecutivos, y ahí los acuerdos ministeriales también. ¿Cuáles serían los grandes desafíos que tiene en este momento complejo que vive el Ecuador en el papel de Fuerzas Armadas, general Moncayo? Bueno, la verdad es que estamos viviendo en el mundo entero una etapa de redefiniciones en los temas de seguridad y defensa. Hay personas que todavía no quieren entender cómo ha cambiado el contexto de las amenazas y los riesgos que afectan a la humanidad. Las Fuerzas Armadas del siglo XXI, las Fuerzas Armadas de ahora, no son las mismas que desempeñaban funciones en el siglo pasado. Las amenazas se han diversificado, vivimos en un mundo incierto, en el cual inclusive los procesos de planificación se han radicalmente modificado en todos los países. Estamos en un mundo distinto, se necesita una gran flexibilidad estratégica, una gran capacidad de adaptación. Ahora mismo ya no se planifica por hipótesis, se más bien planifica por competencias, se habla de misiones multipropósito, o sea, es una época que exige del mando político estratégico, e inclusive del mando operativo y del mando táctico, una gran capacidad de discernimiento, una gran flexibilidad, abandonar todas las rigideces tradicionales para poder enfrentar amenazas diversas, cada vez más peligrosas y que afectan a sí mismo con mayor profundidad a la paz, a la tranquilidad, al desarrollo de los pueblos. Entonces, en estos momentos así de complejos, hay que reconocer que felizmente las Fuerzas Armadas se han preparado para las circunstancias en las que nos encontramos. El oficial de cualquiera de las tres fuerzas, no hay que olvidarse, estudia 4 años en la escuela militar después del bachillerato para obtener una licenciatura en ciencias militares, que le atribuye la condición de comandar un pelotón y desempeñar funciones en ese nivel. Después hace un curso básico, un curso avanzado, pasa a la Academia de Guerra, 2 años de estudios ya de nivel estratégico operativo. Después, aún más, va a la Academia Militar de Defensa Conjunta, en la cual ya se estudian los elementos de la conducción política y política estratégica. Ese oficial, a lo largo de su vida, ha ido
preparándose para asumir cada vez responsabilidades más altas, el pelotón, la compañía, el batallón, la brigada, las grandes funciones de los estados mayores, de las planas mayores. O sea, el señor ministro tiene allí un capital humano fantástico. Entonces, ese capital humano tiene que ser su respaldo para poder llevar adelante una política adecuada de seguridad. Aquí en este país, como sucede en muchas partes, siempre existen estos intereses corporativos, ¿no? Que la policía, que no se meta a los militares. ¿Cómo no se van a meter los militares si lo que está siendo afectada es la soberanía nacional por las amenazas de los cárteles, de las mafias, de los grupos de delincuencia organizada? Entonces también se necesita que el presidente dirija todo el sistema de seguridad. Cada vez más las misiones clarísimas de antes, de lo que hacían los militares, de lo que hacían los policías, no existe. Si usted lee la política de seguridad de la OTAN, va a ver cómo se establecen las nuevas amenazas, las guerras híbridas, en fin, y estas no aceptan divisiones radicales entre funciones y entre instituciones. Entonces, se necesita que el presidente conduzca una política nacional de seguridad, que la política de defensa nacional sea correspondiente a la realidad que vive no solo el Ecuador, sino el mundo. Para eso, como le digo, tiene personal que se ha preparado ampliamente. Tiene entonces que confiar en los procedimientos institucionales, no improvisar, no escuchar, porque también en toda institución hay el avivato que quiere pegarse al oído del señor ministro y comience el señor ministro a hacer las cosas que le dice el avivato. No, mire, el éxito en la toma de decisiones es seguir procedimientos reglados, procedimientos normados. Usted no puede darse el lujo cuando conduce operativamente, estratégicamente, ¿qué decir cuando conduce políticamente? De improvisar. Entonces, hay procesos reglados, procesos que, como bien ha dicho el señor general Hernández, se utilizan también en la conducción de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Procedimientos reglados. En defensa no hay que improvisar, no hay que salir con el conejo que sale del sombrero del mago, hay que seguir procesos. El ministro lo que tiene que hacer es entregar a la institución la política de defensa nacional. ¿Con quiénes va a ser la política de defensa nacional? Con su gabinete. El ministerio tiene un gabinete asesor. Allí tiene que poner gente que sepa, no solo que haya pasado todos los cursos, gente que estudie, porque también hay que decirlo, no es solamente cuestión de cada 4 años de hacer un curso. La ciencia militar, la ciencia de la seguridad exige una dedicación permanente. Entonces, un buen gabinete que le asesore bien, exigir del comando conjunto presentación de planes bien sustentados, armonizar los intereses institucionales, corporativos que son obvios y que son respetables con las verdaderas angustias que vive el país por seguridad. Para decirle algo, si el 40% de la droga sale por nuestro perfil costanero, no será lógico que hay que dar prioridad a tener un sistema de guardacostas de lo más avanzado posible y así la protección de las fronteras. Si la droga está pasando de Colombia, aquí no la producimos. Habrá que tener planes de defensa o plan de protección de fronteras, como se llama, que sean lo más bien planificados, bien pensados, con los medios necesarios, utilizando toda la tecnología que hoy existe. En fin, las cosas se pueden hacer. Una persona que tenga buen criterio, que tenga buen juicio, que sepa escuchar, que no se deje tampoco, siendo ministro, manipular por politiqueros que siempre existen, sabiendo en qué institución él va a trabajar,
creo que nos puede asegurar lo que estamos angustiosamente reclamando los ecuatorianos, que es poder vivir en paz. General Luis Hernández, sobre la base de este análisis que ha dicho el general Paco Moncayo, hay necesidad de un plan de una política nacional de seguridad, partiendo de ello, que deviene del mandato del presidente en funciones. ¿Cómo acertar en ese sentido? ¿Cómo evitar que la política también penetre en un tema estrictamente profesional, como se pudiera advertir, a fin de que en el gabinete ministerial, y usted lo conoce, en el gabinete ministerial se puedan procesar sobre la base de los informes, los documentos profesionales que presente el alto mando militar? Por favor, el audio, Luis. Indudablemente que la población quiere resultados y es entendible, y el gobierno quiere entregar resultados, ¿no es cierto? Obviamente termina un gobierno y quisiéramos que los resultados sean inmediatos. Lastimosamente eso no es posible. Las Fuerzas Armadas y la policía ya están trabajando en el tema. Obviamente cada gobierno le da un nuevo ímpetu y una nueva dirección en algunos aspectos. Yo quisiera poner en escena un tema que es muy importante, creo yo. Nosotros tenemos en este momento lugares del Ecuador que prácticamente el Estado casi ya no puede manejar la seguridad, casi. Tomemos la provincia de Esmeraldas, ¿no es cierto? Es una provincia que tiene serios problemas de seguridad. Usted, para emplearse en la defensa, en la seguridad, tiene dos brazos, el elemento coercitivo y el elemento legal. ¿Tenemos los elementos legales adecuados o tenemos nosotros el estamento legal adecuado para resolver un problema de esa índole? Yo creo que no. Empecemos por un tema, los estados de emergencia. ¿Por qué los estados de emergencia tienen que tener un límite de 2 meses? Con máximo una prórroga de 2 meses. Es como que usted esté en cuidados intensivos y que a usted le digan, usted máximo puede estar 2 días. Usted tiene que estar hasta que esté en condiciones de pasar a la habitación, ¿no es cierto? Primera reforma legal, tenemos que debatir sobre el tiempo que tiene que durar un estado de emergencia. Segundo, nosotros pasamos leyes económicas de urgencia. ¿Por qué es urgente? Urgente que se tenga recursos. ¿Por qué no debatimos el hecho que cuando se pase una ley que tenga que ver con seguridad, la Asamblea tenga un límite para tratarlo? Porque si es que esa ley no se la trata, no se la tiene a tiempo, a cambio estamos gente muriendo. A cambio tenemos gente que está siendo víctima de la delincuencia. Entonces tenemos que nosotros, justamente, como decía mi general Moncayo, las Fuerzas Armadas tienen que tener flexibilidad porque el mundo ha cambiado. Igualmente un Estado tiene que tener flexibilidad de la forma como entrega las leyes para beneficio de quienes ejecutan las diferentes acciones. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y yo creo también en este tema de una provincia, por ejemplo, tenemos que revisar nuestra legislación y dar más poder al gobernador. El gobernador es el representante político del presidente. Si es que cambiamos, claro, obviamente estamos analizando este tema de una forma primaria, pero esto tiene que entrar a un debate no politiquero, sino pensando en qué es lo mejor para solucionar nuestro problema de inseguridad. Entonces el gobernador será una persona que tiene atribuciones especiales en el tema de seguridad, de manera que pueda manejar de una forma más directa los diferentes entes ejecutivos que se encuentran en una provincia o en un cantón, llámese en esto alcaldes, llámese en esto concejales, etcétera, de manera que exista una orientación definida y centralizada del manejo de la seguridad en un determinado sector del país, obviamente con una ejecución descentralizada. Yo creo que, como decía mi general, es muy importante dos temas. El área de operaciones. Sabemos que el 40% sale por el mar y muchísimo entra por la frontera. Tenemos que hacer los planes acorde. Y las Fuerzas Armadas y la policía tienen que justamente repensar
muchas cosas para enfocarse en ese tema. Recordemos nosotros que durante mucho tiempo vivimos la hipótesis de guerra del Ecuador-Perú. Un gran porcentaje de las Fuerzas Armadas se encontraba en el oro. Todos los militares, por ejemplo, salíamos de subteniente e íbamos al oro. Ahí era nuestro bautizo profesional. Ahí nos educábamos, ahí aprendíamos cómo comandar tropas, cómo estar en el terreno. ¿No será que tenemos que repensar también ese tema y ver que la frontera norte tiene que ser nuestra mayor atención a más de las costas? Eso demanda nueva reestructuración, nuevos recursos, por ejemplo. ¿Será que en Esmeraldas tenemos suficientes unidades militares? ¿Será que tenemos suficientes en la provincia del Carchi? ¿Será que como estamos organizados, la forma como están estructurados los mandos serán los más adecuados? Todo ese es el asesoramiento que tienen que dar los militares y tienen que primitar los militares el momento en que tengan su misión. El momento en que tengan su misión, tendrán ellos que saber y decidir si es que lo que tienen actualmente como organización territorial es la adecuada. Y no tengo duda que ellos harán siempre pensando en sacar adelante la paz de nuestro país, que salga adelante un gobierno legítimamente elegido, y yo creo que los ecuatorianos tenemos que apoyar cuando veamos que la dirección realmente que tienen las Fuerzas Armadas, y no tenemos por qué dudarlo, es para entregar la paz a los ecuatorianos que estamos justamente preocupados por eso. En general, Paco Moncayo, ¿cuáles debieran ser las prioridades en el arranque de una administración en el tema complejo, difícil, como usted bien ha descrito, en materia de seguridad? Bueno, mire, Miguel, es un sistema de seguridad que no está funcionando, que se lo desarma, se lo vuelve a armar sin criterios técnicos. Yo tengo, sobre la base de los estudios realizados, sobre la base de las cátedras que sostengo, como una idea importante, hay que fortalecer la Secretaría de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene que funcionar y todas las funciones del Estado allí representadas tienen que actuar de consumo, esto es, pensando en el bien del país. El problema de la seguridad no es un problema del Ejecutivo, es un problema del Estado. Las grandes fallas de seguridad que hoy tenemos se deben en mucho también, por ejemplo, a una función judicial que ha sido manipulada, manoseada, politiquerizada y que no nos da la confianza que deberíamos tener cuando enfrentamos una amenaza vital para los intereses nacionales. La legislatura, mire, estoy escuchando y creo que no, los ecuatorianos no alcanzamos a entender, se sientan a hablar de juicios políticos, o sea, no entiende la legislatura cuáles son las prioridades del Estado. Entonces, necesitamos que funcione el sistema de seguridad. Para que no hayan problemas como los que hablamos, hay que recuperar la capacitación política, estratégica de las personas que hacen política. Antes teníamos el IAEN solo para ese fin. Hoy es un instituto de posgrado que lo está haciendo muy bien, bajo la dirección de un doctor, coronel, muy calificado, pero el espíritu, el concepto que tuvo el IAEN de formar a las élites políticas, empresariales, sociales, en temas de seguridad, no lo puede cumplir un instituto de posgrado, por bien manejado que se encuentre, como le digo, como está ahora en manos del coronel Patricio Haro. Me parece que para que todo funcione bien, se necesita que haya una partitura y que haya alguien que tenga la varita. Esto se llama un principio de gestión empresarial, orquestación. Usted puede tener los mejores policías, los mejores militares, los mejores en todo. Si no hay una partitura, que quiere decir un plan que no existe hoy, un plan de seguridad técnicamente elaborado. Hasta da pena ver que ya de que terminan la función comienzan a sacar planes que dicen que han estado preparándose. ¿Cómo puede ser que ya cuando me voy presento los planes? Bueno, sobre esos planes las actuales autoridades tienen que trabajar, no desperdiciar ese trabajo, pero no podemos esperar
a que termine la función del señor presidente Noboa para asomar con planes. Eso no tiene sentido. Hay que ser serios en el manejo de los temas de la seguridad. Fortalezcamos la Secretaría. Pongamos expertos, no porque sean militares, ya son expertos en seguridad. Ese es otro problema, pensar, como es coronel, es experto en seguridad, como es general, es experto en seguridad. No, la seguridad debe ser manejada por expertos académicamente bien formados. La Secretaría para mí es importantísima, tan importante como el Ministerio de Defensa. Me parece que sería un error, Miguel, volverle a entregar el tema del Ministerio del Interior a la ministra o ministro de Gobierno. No puede un solo ministro mover toda la lucha política, que en democracia es natural, y encima de eso tener que preocuparse de la seguridad. Ese fue un error que se cometió en el gobierno del señor presidente Lenín Moreno. Debemos dejar la política tan compleja, esa persona que tiene que estar manejando todos los aspectos de la relación, de la negociación en el sentido positivo, política, y además de eso preocupada de lo más importante también, que es la seguridad interna. Entonces, por favor, pensemos, solamente yo lo que les invito es, veamos cómo funciona la seguridad en otros países. Mire, no hay que inventar nada, veamos cómo funciona la seguridad en las democracias maduras, veamos cómo funciona en los países exitosos. No tenemos que inventar, tampoco que copiar, pero por favor hagamos bien las cosas. No saquemos, vuelvo a decirle, estas decisiones que no tienen ningún sustento. Mañana quiero 200 policías y 200 militares en Durán. ¿Hubo un plan? ¿Se entrenan militares y policías juntos? ¿Hubo una orden preparatoria? ¿Hubo un proceso de comando? Mire, si así hubiéramos actuado nosotros en 1995, hubiéramos perdido la guerra. Las cosas hay que hacerlas sobre la base de un empleo profesional y de un conocimiento profundo de la conducción desde el nivel político, al político estratégico, al operativo, al táctico. Tiene que funcionar así la conducción de la seguridad si queremos vencer a este enemigo terrible al que enfrentamos. General Luis Hernández, ¿cuáles debieran ser las prioridades en este marco en el inicio de esta administración? Por favor, el audio. O sea, me uno a las palabras de amplio conocimiento de Miguel Moncayo. Este es un tema que hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Yo quisiera que la relación civil y militar, que tanto se habla, y que es motivo de estudio inclusive, cómo manejar bien la relación civil militar. Yo creo que es muy importante que sea una relación honesta, fluida, que fluya, que no haya momentos en que se detenga, que sea profesional y que sea patriota. Como decía mi general, existe una forma de conducta, de cultura, el corporativismo, ¿no? Tratar de pensar que quiero fortalecer a mi institución. Tenemos que hacer que la institución se fortalezca y que ese fortalecimiento signifique el fortalecimiento del país, de la seguridad. Se debería decir, mi corporación es el país. Y yo con mi institución, haciéndole una institución que sea fuerte, que sea respetuosa de la ley, contribuyo a que este país salga adelante. Yo lo que creo que es muy importante, y lo ha dicho mi Miguel Moncayo, la necesidad de fortalecer la Secretaría de Seguridad. No tenemos que inventarnos. Cuando pasó el desastre de las Torres Gemelas, Estados Unidos se dio cuenta que no coordinaban entre las instituciones. Cada uno manejaba su inteligencia, el corporativismo. Miren las consecuencias. Entonces crearon el Home Office, que es la Secretaría de la Seguridad Interior. Y le ha dado grandes resultados.
grandes resultados. Entonces aquí se necesita también mucho liderazgo para hacer que las instituciones coordinen. Y si es que no pueden coordinar, quiere decir que están cumpliendo su trabajo. Y si alguien quiere sacar adelante solamente su misión, sin importar si esa misión afecta en bien o en mal la misión que se quiere de todo el país, eso tiene que ser observado. Y por eso vivimos una democracia. Y si hay personas que no aceptan este esquema, que es el esquema que nos puede sacar adelante y que está aprobado en varios países, bueno, pues tienen que dar un paso a un costado. Y el nivel político tiene que saber adecuadamente quiénes son los que están entorpeciendo para que esta misión no salga adelante. Y también aquí se necesita un liderazgo político, de manera que todos los entes, judicial, legislativo, ejecutivo, el nivel local de los gobiernos locales, realmente se unan para volver y devolver a nuestro país al escenario de paz que lo teníamos antes. Bien, muchas gracias. El aporte, el análisis desde la experiencia del general Paco Moncayo Gallegos y el general Luis Hernández sobre los desafíos en la política de defensa y seguridad tan fundamental en el Ecuador. Muy amable a Paco y a Luis por la participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Qué gusto. Estimado Miguel, un gusto. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés